Buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien todos? Me imagino que estaréis bien. Yo estoy otra vez con vosotros, con el Shani99, con el canal de YouTube y vamos a hablar con la familia de YouTube. ¿Qué tal estáis todos? ¿Estáis bien todos? Sí, decirme que sí. Vale, pues estamos aquí en el parque. Hace un calor hoy que no puedo imaginar que podría hacer tanto calor en Logroño. No sé, no sé. Y ahora te digo por qué te estoy diciendo que está haciendo mucho calor. Porque solo lo puedes ver, pero lo que te voy a decir, mira lo que tengo detrás de mi espalda. Con el calor que hace, los patitos están aquí. No están en la agua. Están buscando la sombra y estaban un montón de patos antes aquí, al lado mío, sentados en la sombra y es que está haciendo un calor horrible. Es que es mucho calor. Nunca he visto tanta calor en Logroño. Es que está haciendo un calor que no se puede soportar. Está la cosa como... Está igual que Pakistán. Porque tanto calor hace en Pakistán, estando en la sombra, que te esté sudando. Es que no es normal. No lo veo normal, tanto calor. No sé cómo aguantar a la gente de aquí en España porque, vamos, también estarán asados como las salchichas, majo. Y eso sí, los que quieren poner moreno, sí, pueden poner moreno con el calor que hace. Buah, ponerse moreno se van a quedar asados. No se puede aguantar ni 5 minutos en este sol. Porque he venido andando desde la Puente del Hierro y he llegado aquí y me he buscado la sombra, la mejor sombra que había y me he quedado ahí y mira, hasta los patitos han venido a acompañarme, que tengo razón, que está haciendo un calor que flipa. Y así es, estamos en agosto y mira dónde están los patitos y las palomas, en la sombra del banco. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo? Pero no es normal. No es normal tanto calor. Porque habían días que se pasó hasta 44 grados. Igual que el Pakistán. Igual que otros países de Asia que hace tanto calor que no soportas. Porque llegas en casa y hasta la casa está ardiendo. Buah, chaval. El calor que hace. Y ya ves que hay poca gente en el parque. Casi no hay nadie. Habrán 3 o 4 pollitos. No hay más. O sea que si están hasta las palomas escondidas en la sombra de banco, imagínate calor que está pegando en Logroño hoy. Hoy estamos en el 9 de agosto. Pues está haciendo un calor majo que no te digo nada, primo, de que está haciendo un calor que no se puede estar ni en la sombra, aunque estés en la sombra. Y no hace nada de aire, nada, nada, nada de aire. Porque si estaría haciendo un poco de aire, ¿ves cómo todo está parado? No se está moviendo ninguna hoja. Si estaría haciendo un poco de aire, sí, sí se aguanta, pero así, plan así, está súper, súper chungo aguantar. Me estoy quedando, vamos, estando en la sombra, sudando, estamos. Y hoy los patos se habían ido hasta el Ebro. Porque ha venido antes un grupo de patitos que están siempre aquí en la ribera. Habían igual 30 o 40. Un grupo de 30 o 40 patitos que se habían ido a dar una vuelta en el Ebro y habían vuelto. Y ahí ya, como ahí ya,
también los jóvenes que nacieron en este año, en el 2025, y algunos de estos están aquí, que ya tienen por lo menos 7 meses, o 8 meses, o menos, o 6 meses de la vida, y ya saben volar. O sea que yo me estoy quedando con el calor, majos. No puedes ni imaginar lo que está haciendo el calor hoy, chaval. ¡Guau! ¡Qué calor! Es que se está pasando de más, ¿eh? En 25 años no he visto tanto calor en España de lo que está pegando este año, en el 2025. Y es la clima, están diciendo que la clima está cambiando por todo el mundo. Está, pues imagínate, donde estaba haciendo 40 grados normalmente, pues ahí estará haciendo ya 50 o más de 50. Y en España, si llegaba a tiempo a 30, 32, buah, se quedaba la gente. Imagínate ahora con el tiempo que hace, que llega a 40 grados, a 42, es que es la misma temperatura que está haciendo en Asia. Es verdad que se está cambiando la clima, pero vamos, no sé lo que va a pasar, pero no sé lo que va a pasar, pero está cambiando la clima, vamos. Pero muy fuerte, muy fuerte. Pues así está la cosa en Logroño, majos, en el río Ebro. Estamos justo en el río Ebro de Logroño, en el parque de la Ribera. Y aquí estamos con nuestros patitos en la sombra, majos. Aquí están los patitos haciendo su descanso. Hace tanto calor que no quieren estar ni en la agua, prefieren sombra. Antes de agua prefieren la sombra, majos. Y hay algunos también en agua, pero buah, está haciendo mucho calor, la verdad. Y las palomas están hasta con los picos abiertos. Están con los picos abiertos. Que nunca he visto las palomas aquí así. Que España ha tenido siempre buena clima, no hace tanto calor. Mira cómo lo tienen los hombros sueltos del cuerpo. Es que... ¡Hala, ponerse moreno todos! Yo no, porque yo ya estoy bastante moreno. Si yo me voy a poner al sol, majo, me voy a quedar negrito, no moreno. O sea que mejor estar en la sombra, más fresquito, como los patitos que están ahí al lado mío. He grabado otro vlog en Punjabi, en Urdu, que voy a subir hoy también. Y ahí se habían acercado hasta aquí, hasta donde mis zapatillas se habían acercado. Justo aquí estaba uno sentado, que no sé qué le había pasado a su pierna, que lo tenía pobrecito roto o le dolía o lo que sea, que podéis ver en este vlog. Y es que se ha puesto justo aquí, donde mis zapatillas. Se ha quedado un ratito bueno sentado, luego se ha puesto aquí. Aquí está mi rodilla y aquí se ha puesto justo. Y mira, y para que veáis, aquí están algunos más también, tomándose la sombra. No sol, sombra, majos. Todos los que quieren sol, pues hoy pueden estar al sol, pero no hay Dios que aguante este sol, chaval. Está pegando una está pegando, majo, que no se ve ni la luna. O sea que pues aquí os voy a dejar a todos, toda la familia de YouTube, y veremos en nuevo vlog. Hasta otro. ¡Viva España!